Hay una parte muy desazonadora al leer su obra de los enemigos de comercio, y es que uno ve los neuróticos del siglo XIX y ve los neuróticos del siglo XXI. Sí, no han cambiado mucho. Son las mismas patologías repetidas constantemente, es una cosa desazonadora. Son pautas, son moldes. Pero usted es profundamente optimista porque cree que la razón, no sé cómo llamarlo, la naturaleza, la vida, el ser triunfará realidad, sobre la voluntad del deber. Siempre triunfa, aunque hay épocas como por ejemplo la égida de Hitler en Alemania o la de Stalin en Rusia, son dantescas, ¿no? Pero aún así, ya lo ves. Lo cual es curioso porque hay una... De estos de los que ponen la voluntad del deber ser, sí, por supuesto, estando con Antonio no vamos a hacer que falte... Uy, perdón. Uy, no pasa nada. Hay una voluntad, en este triunfo de la voluntad del deber ser sobre el ser... Aquí, Antonio. No pasa nada. En este triunfo de la voluntad del deber ser, o de la idea de que el deber ser va a triunfar... Acuérdate que yo lo contrapongo, o sea, es el deseo de que la voluntad mande sobre la inteligencia, cuando obviamente la inteligencia es el único norte honrado y puede tener el ser humano. O sea, eso pasa también, por ejemplo, con las adicciones a las drogas. Viene uno y dice, es que yo era muy libre, pero pasó la cocaína y ya me hice esclavo, pasó la heroína y me hice esclavo. Entonces deja de memeces. O sea, estás queriendo decir que la voluntad debe primar sobre la inteligencia, y esto solo lo dice un bobo o un malintencionado. En tu caso es evidente que es un malintencionado. Es decir, estás jugando con una coartada social para que luego puedas hacer canallas, decir que yo no lo quería, pero yo soy una víctima. Tú fíjate que todos los victimistas son los victimadores. No hay ninguna diferencia entre victimista y victimador. O sea, el resto se da cuenta de que no es así. O sea, que la realidad no puede reducirse a víctimas y explotadores. Pero esa distinción víctimas-explotadores, quisiera saber cómo la relaciona usted con Nietzsche y su idea de débiles y fuertes, que luego el comunismo lo toma como explotadores explotados, víctimas victimadores, que en el fondo siempre cuando los explotados se sienten explotados acaban convirtiéndose en los peores explotadores, ¿no? ¿Cómo relaciona ese pensamiento con Nietzsche? Todo intento de explicar en una proposición cualquier cosa es imposible. O sea, incluso además es fraudulento. Pero en el caso de Nietzsche puedo decir que empezó siendo un hombre muy inteligente, que sus primeros libros, en particular El nacimiento de la tragedia, el drama musical El nacimiento de la tragedia entre los griegos, y el pequeño texto que es una relación sobre eso que dicta un amigo, a mi juicio lo mejor de su obra, que suele publicarse como Verdad y mentira en sentido extramoral. Es un texto de unas 60 páginas o así. Son textos memorables. Pero entonces Nietzsche está todavía en el terreno del resultado, en el terreno del interés por los demás, en abrir los ojos. Luego ya cada vez más se mira su propio ombligo y empieza a ser más y más patético. Entonces es cuando le empieza a interesar al público. Porque Nietzsche, como Schopenhauer, son los filósofos favoritos de la gente que odia el pensamiento, que odia el ejercicio en sentido fuerte de la reflexión y de la experiencia del pensamiento. Y entonces, a medida que se va convirtiendo más en un sujeto autorreferencial, simplificador, pues más gusta. Y entonces este último Nietzsche a mí me resulta lamentable y no lo puedo soportar, pero es el que gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Porque es curioso, porque usted hace la referencia de que la filosofía es la filosofía de la cosa, de lo que está ajeno al propio ser, y sin embargo lo que se lleva ahora, lo que se entiende ahora por filosofía en sentido popular es la referencia a la introspección, al yo, la autoimportancia del monólogo, yo. El monólogo interior, sí. Es una pesadez. Hay un tío que le dieron el premio Nobel, Claude Simon, no sé si has leído. No. Bueno, Claude Simon, las novelas de Claude Simon son como una especie de hiper Samuel Beckett, pero ya llevándolo al colmo. No hay un punto y aparte en todo el libro. Con decir eso ya está. No hay un punto y aparte. Y muchas veces ni siquiera hay puntuación. Es nada más que el flujo interior de conciencia. Lo inauguró Faulkner, si no recuerdo mal. Sí, Faulkner. Metiéndose en la mente de idiotas, de cretinos clínicos. El ruido de la furia, estamos ahí, no sé. Y ahí empieza La paga de los soldados también, de Faulkner.
Pero su idea es, el conocimiento es ajeno, no es introspectivo, es extrospectivo, es ajeno. Hay que tener respeto por la gente, Luis. O sea, hay que pensar que no vas con el lector a decir, mira qué original soy, mira qué valiente soy. Con el lector lo que vas es a decirle, mira, esto yo no lo sabía, pero acabo de averiguarlo, a lo mejor te interesa. Que esa es la idea de investigar no con el a priori, sino en el resultado, en el devenir, y además siempre datos, o sea, no lo que no son datos, Luis, son obviedades. Sobran las obviedades. Hemos estado hablando antes de cuando las matemáticas entran en crisis, y una cosa es el dato y otra cosa es el dato matematizable o matemático, ¿no? Usted también distingue, una cosa es el ser, y el ser no necesariamente tiene que ser cuantificable. Que ahí tenemos una... Claro, pero sin embargo, si te fijas, los del resultado, los de la posteriori, acabamos teniendo cuantificaciones mucho más precisas que los de la priori. O sea, aquí funciona una dialéctica en sentido fuerte, es decir, los contrarios acaban imponiéndose como negación de la negación. Que, otra vez, volviendo a Hegel, que claro. Es otra, siempre volvemos Es que el concepto de evolución no es nada más que la traducción de negación de la negación. O sea, evolución Entwicklung, que es como llama Schumpeter, por cierto, a su teoría del desarrollo económico del año 13, sí. Es teoría de Entwicklung, desarrollo de la evolución. Y luego, claro, el editor americano inglés dice que no, que yo evolución no lo pongo más que para biología. Y entonces le metieron development y estamos todavía en development, pero en realidad no es eso. Es un movimiento evolutivo de negación de la negación, es decir, donde la cosa, por el mero hecho de ponerse, no basta. Y entonces esa pérdida, esa falta de ser que contiene el mero ponerse, la mera tesis, pues entonces engendra lógicamente una respuesta del medio y de la cosa misma diciendo, no, yo no soy eso. Entonces eso tampoco es todo. Y eso también se niega. Y eso es lo que es, por ejemplo, el paso del unicornio al caballo. Esa negación de la negación nos acaba haciendo que toda premisa, que toda conclusión es premisa. Todo lo inmediato tiene como destino ser abolido. O sea, no hay saber estable y tal, el mundo es mucho más... Claro, es devenir, es flujo. La inteligencia es puro fluir. Por eso la libertad es lo supremo y sustancial. O sea, y el que pretenda otra cosa le quiere poner puertas al campo. La libertad es lo supremo insustancial. Quería repetir la frase porque ha quedado como... lo cual nos lleva al paradigma de la complejidad, donde la libertad es reconocida. En el paradigma de la complejidad, la libertad es reconocida. Tienes una cosa como un fractal y el fractal realiza una cosa imposible para toda la matemática tradicional, que es tener longitudes infinitas en áreas finitas. Y dice, ¿cómo es posible eso? Y dice, vea usted el fractal, ahora métale zoom, amplifique. O sea, cada uno de los puntos resulta que sale otro fractal entero tan detallado como el punto del primero. O sea, hay infinitud contenida en la finitud. En áreas finitas. Pero eso es la historia. Eso es la historia humana, la historia del sistema solar, la historia de los virus, la historia de los unicornios y la historia de los bicornios. O sea, eso es la historia. Ese es el ser. Ese es el ser.